Todo listo, las carrozas que llevarán a los Reyes Magos a todos los rincones de Navarra ya están preparadas. Estas son las de la cabalgata de Pamplona. 1.200 personas formarán el cortejo que acompañará en la capital a los Reyes Magos de Oriente en un largo desfile de más de 2 kilómetros. El presupuesto para obra social ascendió a 14 millones. Y mientras esperan, los niños también ultiman sus cartas que han entregado hoy en mano a los pajes reales que ya han llegado hasta Navarra. Ilusión, emoción y muchos nervios a la espera de la noche más mágica del año. Un lago de Piratas del Caribe, un castillo para compartir con este y... ¡Hola! El juego del quién es quién y un micrófono. Zapatillas con luces, un micrófono y no me acuerdo. Y mientras aquí, en las jugueterías, no hay tregua para tener todos los regalos preparados. Los más solicitados están desde hace semanas agotados en la estantería. Las muñecas Bellis y la fábrica Slime son los más codiciados, es prácticamente imposible encontrarlos. Los jugueteros satisfechos con la campaña. Ha ido muy bien, estamos muy contentos, sí. Siempre el último boom es ahora, esperamos siempre en el último momento. Y en Pamplona, los exsocios del gobierno municipal Aranzadi e Izquierda Esquerra muestran disposición a alcanzar un acuerdo presupuestario, pero responden al alcalde Asirón, que ayer les pidió estar a la altura. Hombre, le podemos decir lo mismo a él, ¿no? Que están cediendo demasiado los postulados, digamos, más conservadores y sobre todo en política económica más neoliberales de Geroa Bai. A pesar de nuestra expulsión, desde luego por Izquierda Esquerra vamos a hacer todo lo posible. Es la megaplantación de 1.500 plantas de marihuana que Policía Foral ha encontrado en una vivienda de Obanos. Un joven de 31 años, natural de Bazán, ha sido detenido. El interescolar ya conoce a sus 4 finalistas. San Cernin y Patxi Larrainzar protagonizarán la final mixta tras doblegar en los penaltis a San Pedro y Juan Bautista Irurzun. En la femenina, San Miguel Donesteve y Castola San Fermín se juegan el título tras imponerse a San Miguel Orcoyen y Sagrado Corazón.